Habiendo explicado la finalidad de cada hecho grabado, venta de bienes muebles y prestación de servicios, y explicar esta idea teórica, quiero ahora sí aterrizar con ejemplos concretos cómo es que tenemos que interpretar una venta de bienes muebles y una prestación de servicios. ¿Okay? Ustedes aprecian en la diapositiva que se tiene un contrato de compraventa. En ese contrato de compraventa los bienes no se han entregado, ¿okay? Es decir, vendedor y comprador acuerdan el precio, el vendedor todavía no entrega el bien y el comprador le da un adelanto de precio. Situación regular, ¿no es cierto? Pues es una situación bastante regular. Por ejemplo, cuando uno va y compra un vehículo, dice, me gusta este vehículo, y este vehículo que me gusta, que es de tal color, me pongo de acuerdo y doy un adelanto del 20% para asegurar que efectivamente ese modelo se me entregue dentro de los 30 o 60 días siguientes. La pregunta es, en ese caso, si hay contrato de compraventa, sin duda hay contrato de compraventa porque las partes ya han determinado el precio y el bien. La pregunta es, ¿qué efectos tributarios tiene en esa hipótesis el pago del precio por parte del cliente para el proveedor? El proveedor ya recibió parte del precio. Si el proveedor recibió parte del precio, puede decirse que en ese caso hay una venta grabada con el IGB. Y esto nos pone sobre la mesa una discusión teórica, desde mi punto de vista, respecto al cual yo tengo una opinión clara que se las voy a dar en este momento. Para gravar los hechos con el IGB se necesita transmitir efectivamente la propiedad sobre los bienes muebles. Es necesario que se produzca la entrega. De acuerdo al Código Civil, los bienes muebles se transfieren cuando se entregan los bienes. En mi ejemplo, solo hay transferencia de propiedad si se entrega el vehículo. Por lo tanto, solo desde que se entrega el vehículo en adelante podría gravarse con el IGB. Sin embargo, esto en la práctica, como todos ustedes conocen, no es correcto. Porque en la práctica, cuando estamos frente a un contrato de compraventa y el comprador adelanta precio, esos pagos adelantados anteriores a la entrega del bien están grabados con IGB. Hay norma expresa. El artículo 3, numeral 3 del reglamento del IGB dice que los pagos anticipados anteriores a la entrega del bien están grabados con el IGB. ¿Y por qué esto es así? Porque creo que en este caso lo importante en el IGB, aunque no hay mucha precisión técnica sobre este tema, lo importante en el IGB es que el contrato que celebren las partes es un contrato que tiene que conllevar a la transmisión de propiedad del bien, que es lo que dice el reglamento. Y creo yo que cuando estamos frente a un contrato en que existe acuerdo sobre precio y cosa, y se da en los momentos del nacimiento de la obligación tributaria, entonces estamos obligados a pagar IGB, aunque en ese momento todavía no se haya transferido la propiedad. ¿Ok? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué la ley del IGB toma sus propios conceptos y delimita su forma de nacimiento de la obligación tributaria en momentos distintos a la legislación civil? Porque creo que en el tema tributario, respecto a los momentos del nacimiento de la obligación tributaria, el legislador tributario puede elegir de manera discrecional los momentos en que considera que el hecho imponible, venta, se va a perfeccionar. Y aquí creo que el legislador cuando diseña la ley del IGB está pensando y diciendo, si hacemos una venta entre A y B, este ejemplo que les acabo de poner, el vendedor de vehículos que se pone de acuerdo con el cliente que quiere un determinado modelo y que recibe parte del precio. ¿No es acaso razonable pensar que en ese caso la transacción económica ya se perfeccionó? Esto es, que de todas maneras va a haber transacción de venta. El legislador, cuando dice, si se percibe parcialmente el precio antes de la entrega del bien y ya se tiene que pagar IGB, está pensando en aquellos elementos que razonablemente me llevan a la conclusión que el hecho imponible se va a concluir, que el hecho imponible se va a producir indefectiblemente. Y por eso es que el legislador elige distintos momentos para que nazca la obligación de pagar IGB. En el caso de la venta de bienes es con la entrega del bien. Ahí no hay ningún problema, porque si se entrega el bien, se transfiere la propiedad desde el punto de vista civil y también siendo ya el propietario, habiendo recibido el bien, siendo el cliente propietario del bien, es lógico que se pague IGB.
pero además la obligación tributaria en el IGB nace cuando se emite el comprobante de pago. ¿Y cuándo se emite el comprobante de pago? Cuando se percibe el precio, aunque no se entregue el bien, ¿no es cierto? ¿Y por qué cuando se emite el comprobante de pago nace la obligación tributaria? Porque usualmente el cliente o el proveedor, en este caso, perdonen, el proveedor que emite un comprobante de pago estará en condiciones, en este caso, de perfeccionar la venta de bienes muebles. Esto es, si emito el comprobante de pago es porque ese elemento de la emisión del comprobante de pago es indicativo de que la transacción de venta de todas maneras se va a llevar a cabo. Y por eso es que en derecho comparado se señalan distintos momentos para el nacimiento de la obligación tributaria del IGB, sean anteriores o posteriores al momento en que se transfiera la propiedad. Por eso en este ejemplo que les acabo de poner, en que se dice que el contrato sin entrega y pago de precio se da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, es perfectamente correcto. El artículo 3.3 del reglamento dice expresamente eso. Por lo tanto, creemos que en ese caso sí hay transferencia, sí hay hecho grabado con el IGB, aunque no se entregue el bien. El segundo caso es un tanto más discutible, pero creo yo que también hay nacimiento de la obligación tributaria del IGB. Un contrato de compra-venta, supongamos el mismo vehículo, la misma concesionaria de vehículos, el cliente va y le dice, bueno, quiero este modelo, quiero este carro de tal año. Y el concesionario le dice, ok, perfecto, este vehículo usted lo va a tener en un par de semanas o en un mes, y supongamos que se emite el comprobante de pago, que el proveedor emite el comprobante de pago sin haber entregado el bien, sin haber percibido nada del precio. ¿Nace o no nace la obligación tributaria en ese ejemplo? Y la respuesta será que sí, porque la ley del IGB dice que en la entrega de bienes, el IGB se tiene que pagar con la entrega o con la emisión del comprobante de pago, cosa que en este caso está ocurriendo de manera efectiva. ¿Ok? Y el tercer caso es el más sencillo. El caso 3 hace referencia a un contrato con entrega sin pago, contrato con entrega en que no se ha hecho ningún pago ni se ha hecho una emisión de factura. Ese es el caso en el cual el vendedor de los bienes entrega los bienes al cliente y no cobra nada. Y no cobra nada no porque no quiera hacerlo, sino probablemente porque ha pactado una venta a plazos, ¿no? Entonces, cuando entrega el bien, el proveedor está obligado a pagar el IGB por el íntegro del precio, aun cuando el proveedor, en este caso, cobre el precio de manera fraccionada. Este tema que acabo de explicar, que es de orden práctico, es bien importante que lo tengamos presente, porque los momentos de nacimiento de la obligación tributaria, que es la conclusión que en este momento estoy compartiendo con ustedes, no coinciden necesariamente con el momento en que se transfiere la propiedad de los bienes. El nacimiento de la obligación tributaria, la ley en el Perú y en derecho comparado regulan elementos bajo los cuales entiende que se configura el hecho grabado venta. ¿Okay? Que en el caso de la venta es entrega o emisión de comprobante de pago o percepción del precio. Y para finalizar con esta explicación de los momentos de nacimiento de la obligación tributaria, quiero plantearles el tema de la venta de bien futuro. En la venta de bien futuro, que tanta polémica ha causado en los últimos meses en el mercado, saben ustedes que en agosto del año pasado la legislación tributaria introdujo un cambio. El cliente compra su departamento, compra su casa en planos. Estos departamentos que se compran en planos, para efectos legales, para efectos del Código Civil, se transfieren únicamente cuando el bien exista. ¿Okay? Y aquí el artículo 1534 del Código Civil, que ustedes tienen en este momento a la vista, dice que la propiedad se transfiere cuando el bien llegue a existir. Entre la etapa en que se celebra el contrato, en planos, repito, en planos, y la fecha que existe el bien, es decir, que se construye el bien y que existe el bien, puede pasar mucho tiempo. Puede pasar un año, puede pasar año y medio, puede pasar 9 meses. En ese lapso entre la celebración del contrato y la fecha en que existe el bien,
usualmente ocurre que los clientes desembolsan precio. Y ese desembolso de precio y ese desembolso anticipado anterior a la entrega de los bienes, la pregunta es si están o no grabados con IGB. El cliente, ¿qué está comprando cuando compra en planos? Está comprando un bien futuro, como bien dice el Código Civil, pero en ese momento todavía ese contrato de bien futuro no es un contrato eficaz. Y entonces esto llevó, antes de la modificación de la ley del IGB, a una discusión entre SUNAT y el fisco que ustedes perfectamente conocen. Yo quiero solo referirme a la reforma. La reforma tributaria aplicable a partir de agosto del año pasado dice claramente que en la venta de bien futuro, aunque la transferencia de propiedad está condicionada a que el bien exista, el precio que se percibe desde el acuerdo, y aunque sea anterior a la existencia del bien, esos montos pagados por el cliente están grabados con IGB. Y entonces aquí, esto que antes no estaba grabado con IGB, o que había discusión entre SUNAT y el Tribunal Fiscal sobre este asunto de grabar o no los pagos anteriores a la existencia del bien, hoy día ya están claramente grabados con la ley. Y en este punto lo que se discute es válido que el legislador elija como momento de nacimiento de la obligación tributaria cualquier momento, el momento que se le ocurra. En este caso ya no se trata de la entrega, no se trata de la emisión del comprobante de pago, sino se trata de la percepción del precio respecto de bienes que todavía no existen. La existencia del bien y la transmisión de propiedad van a ocurrir en un momento prolongado en el tiempo, cuando la empresa constructora inmobiliaria termine de construir su edificación. Entonces esto se ha puesto en tela de juicio y se ha dicho, bueno, ahí el legislador está abusando de su discrecionalidad y lo que está haciendo es atentar contra la capacidad contributiva, porque la capacidad contributiva que se pretende gravar es aquí la circulación de bienes, y la circulación de bienes todavía en este caso es incierta, porque el día que yo compro en planos tengo la expectativa de que el bien exista, pero no tengo todavía nada. Nadie me garantiza que la empresa constructora no cumpla. Entonces, creo yo que esta discusión de la vulneración de la capacidad contributiva respecto a la definición de este hecho grabado, me parece, en mi opinión, que es discutible. Yo creo que en este caso el legislador sí está en aptitud de determinar, cuando éste es razonable, en qué momento nace la obligación tributaria respecto al IGB. Y creo que en la venta de bien futuro, me parece, al margen que no esté de acuerdo con la medida, por las razones que luego diré, al margen de ello, me parece que sí es justificado y sí se puede pensar que en la venta de bien futuro la obligación tributaria nazca en función al pago del precio. ¿Y por qué en función al pago del precio? Porque normalmente todos nosotros que compramos bienes en la expectativa que vamos a ser propietarios de un departamento, lo hacemos en la medida que creemos que esta transacción se va a llevar a cabo, y en el común de los casos esa transacción llega a buen fin. Por lo tanto, ese hecho que exige el legislador no es un hecho arbitrario, es un hecho que usualmente termina completándose con la entrega de los bienes. ¿Por qué creo que esta medida no es pertinente o no es adecuada? Que es una cosa distinta. Porque usualmente creo que esta medida distorsiona por completo la operatividad de las compañías inmobiliarias, que esa ya es una consecuencia inevitable de la aplicación de esta norma. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente: las compañías inmobiliarias tienen necesidad de capital en la etapa de construcción, mucho capital, y gran parte de su capital es justamente las preventas que hacen a sus distintos clientes. Esas preventas antes servían para impulsar y para que las compañías constructoras cumplan con sus clientes. Hoy día ese financiamiento de los proyectos de construcción se tiene que compartir con el Estado. El 18%, en realidad en las ventas de inmuebles se grava el 9%. El 9% de esa caja que antes iba para el proyecto de construcción, ahora el 9% tiene que ir para la SUNAT, nos guste o no. Por lo tanto, en ese caso el Estado lo que está haciendo es desfinanciar los proyectos de construcción y con mira simplemente a recaudar más y recaudar de manera anterior a la existencia del bien. Pero eso no es lo más grave. Yo creo que finalmente eso es una decisión de política fiscal. Lo más grave es que normalmente las empresas inmobiliarias efectúan sus preventas, recaudan el dinero y posteriormente comienzan a hacer sus compras.
Es decir, la compra del fierro, la compra del cemento y luego inicia su construcción. ¿Qué problema genera esta modificación de la norma? La modificación de la norma genera un problema grave, y es que las ventas, las preventas van a estar con anterioridad a las compras. ¿Esto qué quiere decir? Que el crédito fiscal se va a generar a partir del mes 5, suponiendo que las preventas se hagan del mes 1 hasta el mes 4, a partir del mes 5 se comienzan a hacer las compras. El crédito fiscal, como ustedes saben, no se puede aplicar de manera retroactiva. Por lo tanto, en los primeros meses en que se hacen las preventas, normalmente la empresa inmobiliaria no va a tener compras, porque no se puede hacer compras si es que no tienes caja. Y entonces, esta situación agrava un problema financiero en la gestión de los proyectos inmobiliarios, y es que el IGB de compras, el fierro, el cemento y todo lo necesario por una construcción está gravado con 18%, mientras que la venta de inmuebles está gravado con 9%. Entonces, en la gestión del crédito fiscal es muy usual que en los proyectos inmobiliarios las empresas inmobiliarias se queden con una porción de crédito fiscal que no pueden usar, porque el crédito fiscal está a 18 y el débito está a 9. Si a eso le añadimos que en los primeros meses de las preventas no hay crédito fiscal, significa que mi crédito fiscal del mes 5 en adelante se va a acumular más. Y por lo tanto un IGB, un crédito fiscal que no puedo aplicar, en el fondo termina siendo un costo del proyecto que impacta el margen de rentabilidad de las compañías. Y esto desde luego finalmente se traslada al consumidor final. Entonces creo que este tema de obligar a pagar el IGB sobre las preventas me parece que no es una medida muy acertada, pero hoy día estamos con la ley redactada de esa forma y tenemos que operar de esa forma. Las empresas inmobiliarias tendrán que ver la forma de gestionar crédito fiscal en esa primera etapa.